Llevé mi audio a clase al día siguiente. Otros ahí también habían perdido a alguien vital, un hijo o su pareja, y todos oyeron mi grabación. Vi en sus rostros lo mucho que les impactó. Evidencia. Verificable. Ya sea que se trate de personas que conocen a sus bisabuelos o a alguien que no sabían que existía y regresan con esa experiencia, o esas personas que están en un quirófano sin signos vitales y pueden leer los gafetes de los médicos. Muchos ven a sus seres queridos, pero ese repaso de vida, sí, yo lo creo. He escuchado que lo explican de diferentes maneras. Algunos dicen que es como un cine Omnimax con todas estas diferentes pantallas, pero todo está ocurriendo al mismo tiempo, lo cual es alucinante. No podemos ni imaginarlo. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenida al programa, Sandra Champlain. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Alex. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Me encanta cómo suena tu nombre. Fluye muy natural al decirlo. Tenía que decirlo así que te agradezco por venir. Tú eres, como dicen, de la vieja escuela, una pionera en esto, en el área de las experiencias cercanas a la muerte. Has estado haciendo esto, fuiste de las primeras en hacer, ya sabes, un podcast hace 10 años. Eso es básicamente, ¿sabes qué? ¿Quién hacía un podcast sobre experiencias cercanas a la muerte hace 10 años? Ya sabes, yo empecé con los podcasts, Dios, fue hace casi 9 años, pero solo llevo 3 años haciendo este programa. Inicié mi podcast en 2015, tú en 2014. Cierto. No sabía qué hacía ni si alguien me oía. Solo publicaba. La calidad no era buena. No importaba. Tenía historias y entrevistas increíbles. Y deseaba compartirlas. Nace de algo auténtico como lo tuyo. Queremos servir, ayudar a otros a vivir mejor y compartir lo que sabemos. Entonces, ¿qué te interesó en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte? Porque, no es un tema donde se junte la gente popular, eso es seguro. Y en especial hace 10 años. Entonces, ¿qué fue lo que te interesó en este proceso? Es el ámbito de la vida después de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Nunca tuve una, pero he entrevistado a cientos de personas que sí. Soy chef de profesión. Estuve más de 30 años trabajando en el servicio de comida para las carreras de la serie IMSA, propiedad de NASCAR. Era mi trabajo diario. Pero crecí con un miedo atroz a la muerte hasta mediados de los 90. Y no se iba. Me criaron como católica y muy en secreto comencé a estudiar otras cosas, es decir, todo tipo de religiones distintas. Sí, pero no encontraba ese consuelo, a pesar de que en la fe católica obviamente creen en la vida después de la muerte, pero eso no era suficiente para calmar mis miedos. Y así, muy en secreto, emprendí este viaje de buscar qué era posible. Mi libro se llama No morimos, el descubrimiento de un escéptico sobre el más allá. No creía en nada de esto. Tenía la mente abierta, pero crecí en una familia donde tienes que ver para creer. Mi papá, piloto de avión. Mi mamá, agente de viajes. Había una medium psíquica local en el pueblo que no dejaba de hacer predicciones falsas. Así que, en alguna parte de mi mente joven, todo ese mundo de ese tipo de espiritualidad, ya sabes, yo diría las cosas esotéricas, no creía en nada de eso. Así que en los años 90, cuando este miedo a morir me pegó y me pegó fuerte, me iba a dormir en la noche aterrada, pensando en qué pasaría si fuera mi última noche, o miraba las estrellas y me ponía a pensar en lo infinito que es el universo, ¿no? Y todo eso regresaba en forma de miedo. Así que con eso emprendí este viaje y lo primero que hice fue que, después de ver las religiones que existían, conocí a una amiga
una mujer muy linda, pero ella hablaba de ángeles y guías espirituales y yo pensaba, sabes, me caes muy bien, solo desearía que no hablaras de esas cosas, ¿verdad? Así era yo. Pero ella me hablaba de los ángeles y me regaló un mazo de cartas de ángeles, así se llamaban, y me fui a una de mis aventuras de comida en las carreras. Ya sabes, 8 o 9 días cocinando, en pleno calor. Estaba allá en Sebring, Florida, y traía este mazo de cartas conmigo. Sacaba una carta diario, pensando que cualquiera serviría, pero cada día, tras barajar, salía la misma. Decía música. Escucha música. Normalmente no solía escuchar música al cocinar. Íbamos muy rápido y no quería que la música me distrajera. Pero esa vez sí, encendí la radio y puse una estación animada. Empecé a saber qué canciones seguían en la radio antes de que sonaran o las anunciaran. Me asustó bastante porque esto sería una habilidad psíquica. Y sin duda, si las habilidades psíquicas y de medium fueran reales, yo no las tendría, ¿verdad? Porque yo no creía en nada de esto. Siguió pasando. Tuve otros momentos de sincronía. Sabía nombres antes de las presentaciones o de los vendedores que llamaban. Al final, tomé un curso de fin de semana en California sobre ser medium. Ellos prometían que al asistir a las sesiones podrías ver a los difuntos que rodeaban y acompañaban a los demás. Deseaba que fuera cierto, Alex, pero mi escepticismo me decía que era imposible. Debía ir para comprobarlo. Mentí a todos diciendo que era un viaje de negocios. Fui a esa escuela de mediums. Éramos 15 el fin de semana. Mi primera experiencia fue cuando la instructora nos explicó cómo hacer una lectura. Ella dice, solo creas un espacio seguro, esta burbuja de luz entre tú y otra persona, e invitas a entrar a sus seres queridos. Siguen siendo personas, así que tenles respeto. Preséntate y pregúntales si hay alguna información que les gustaría decirte para dársela al receptor. ¿Ok? Entonces nos dice, no vamos a hacer mediums ahorita, pero vamos a hacer una prueba para más al rato. Una prueba. Yo puedo hacer eso, soy creativa, como chef. Elegimos pareja. No conocía a nadie. Pasé primero. Imaginé a la mujer en una luz brillante. Respetuosamente dije, si algún ser querido tiene un mensaje, aquí estoy. Sinceramente creí que lo inventaba. Con los ojos cerrados, le cuento una historia. Veo a un hombre detrás de ti. Siento que es tu abuelo materno. Es un pescador en Dinamarca. Se llama Jan, rubio de ojos azules. Lo imaginé fumando un puro y tosiendo. Pensé que murió de cáncer de pulmón y que tenía los dientes frontales separados. Y así continué. Le dije, siento que él quiere que le des un mensaje a tu mamá, que él nunca le dijo, que la quiere y que está orgulloso de ella. Ya sabes, ese tipo de mensaje. Pero que en vida nunca dijo, te quiero. Así que abrí los ojos simplemente para decir, bueno, sigues tú. Y la mujer estaba llorando. Su abuelo se llamaba Jan. Era un pescador de Dinamarca. Encajaba con toda la descripción. Y su mamá siempre le decía que su papá era muy rudo y duro. Nunca le dijo un te quiero. Fue muy exacto, y yo estaba sorprendida, y luego fue su turno de trabajar conmigo de nuevo, a usar la imaginación. Y ella describió a mi abuelo, el bastón con el que caminaba, su nombre y el perro pastor alemán que siempre estaba a su lado. Fue en ese momento que supe que había algo más. Y ese miedo a la muerte comenzó a desaparecer, como si dijera, hay algo aquí, hay algo, esto es real. Ahora, la mala noticia es que cada vez que intentaba ser medium, parecía que no funcionaba. Cuando no me importaba equivocarme y cuando sentía que estaba inventando y muy relajada, esa era la vez en la que sí acertaba. Así que salí de ese seminario de fin de semana muy emocionada y creyendo que hay algo más. Pero aún así, me daba miedo contárselo a alguien porque, bueno, a todos nos gusta caerle bien a la gente, ¿no? ¿Y si alguien me dijera, Sandra, ¿a quién ves a mi alrededor? Y me equivocara, Alex, se reirían de mí. Así que no se lo conté a nadie.
Y la verdad es que no abrí la boca sobre el tema hasta que hice un poco de trabajo de FBE, fenómenos de voz electrónica, que, ¿continúo con esto? Por favor, no. Muy bien, está bien. Absolutamente fascinante. Antes de que empieces, o sea, cuando a mí me han traído, digo, la gente ha intentado. Yo he tenido, tanto tú como yo. Nuestra agenda de contactos está muy llena cuando se trata de mediums psíquicos, de experiencias cercanas a la muerte, de canalizadores. Podríamos levantar el teléfono y marcarle a muchísimas personas solo por la naturaleza de nuestro trabajo. Así que muchos, ya sabes, mis amigos de ahora que están en este mundo, siempre me han dicho, Alex, tú tienes un don. Y yo digo, sí, claro, no lo creo. No. Y ellos me van guiando por algunas cosas, o hacen una meditación guiada, o algo por el estilo. Y exactamente cuando dijiste esto, cuando dijiste, oh, es como si te lo estuvieras inventando en tu cabeza. Ahí es cuando es real, porque se siente así, ¿verdad? Como cuando estás en tu mente y sientes como, bueno, a ver, ahora hay un señor, se llama Jan, tiene los dientes separados. Te hace sentir como que simplemente estás dejando volar tu imaginación. Pero cuando tienes pruebas concluyentes, la evidencia justo frente a ti, entonces sé que no fue una historia que inventaste, sino que era mi abuelo. Eso es muy poderoso. Pero creo que eso es algo para las personas que nos escuchan y que están interesadas en investigar este tipo de fenómeno en su interior que se permitan hacerlo. Eso es lo mejor. Y he hablado con mucha gente sobre esto. Tú eres la primera que da en el clavo para mí. El permitirte hacerlo. No es solo imaginar. Suéltate. Aunque parezca invento, es algo manifestándose. Es fascinante. Y nuestra imaginación lo es todo. Lo he comprobado, pues he hecho cosas muy locas, y todo sucede por nuestra imaginación. Todos tenemos siempre dos lados, el lado analítico y el escéptico. Y le creemos muchísimo, aunque solo se dedique a decirnos cosas destructivas frente al espejo sobre nuestro peso o las canas nuevas. Por supuesto, jamás le hablaríamos de esa forma a un niño pequeño. Pero por otro lado está la otra parte de nosotros, la soñadora y la más amorosa. Usamos ese lado para comunicarnos. Así que con el medium, el psíquico, todo eso, somos almas divinas viviendo una experiencia humana. Estos más de 26 años me han dicho que tenemos que hacernos a un lado. Tenemos que quitar de en medio esa mente analítica. Es genial tenerla, nos mantiene a salvo. Pero cuando queremos conectar y cuando queremos crear, es en ese lugar de la imaginación, es en ese lugar del momento presente. En fin, podemos hablar más de eso más adelante. Pero mi siguiente historia está buenísima. Dale, adelante. Muy jugosa. Bien. Después de ir a la clase de mediums, muy en secreto pensé, ¿qué más hay, no? Así que he tomado clases de visión remota con Russell Targ, de hipnosis. He estudiado todo en el ámbito de la vida después de la muerte, y aún así me daba miedo contárselo a alguien. Porque te digo, necesito tener alguna prueba buena y sólida antes de arriesgarme a perder relaciones por esto. Fui a la librería Barnes & Noble en ese momento y le dije al universo, si estoy destinada a ayudar a la gente a creer en el más allá, ¿necesito alguna prueba? Necesito algo más. Y veo este libro naranja brillante llamado La Guía para Idiotas, para comunicarse con los espíritus, escrito por la reverenda Rita Berkowitz en Massachusetts. Y la reverenda Rita no solo es ministra, sino que es medium, es artista. Así que me introduje al arte espiritual, donde alguien no solo es medium, sino que hace un dibujo de tu ser querido, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Dónde puedo encontrar una iglesia espiritualista? Porque a esa fe era a la que ella pertenecía. Ni me lo imaginaba hasta que revisé la parte de atrás del libro. Su iglesia estaba a 45 minutos de donde yo vivía. Fui a un servicio y luego fui a otro servicio y luego fui a otro servicio. Y en el espiritualismo es más o menos como un evento de base cristiana, excepto que justo al final la ministra hace lecturas a la congregación y es hermoso verlo. Sin embargo, en este día en particular, ella tenía a una pareja como invitado. Como invitados, ellos estaban hablando del fenómeno de voz electrónica
EVP. Esa era la primerísima vez que yo oía hablar de algo así en mi vida. Eran padres que tenían hijos fallecidos. Ellos salieron del cuarto dejando un ventilador encendido y la grabadora sobre una almohada por 20 minutos. Luego nos mostraron a todos el audio resultante de la grabación. Alex se oían niños riendo y diciendo: «Mami, papi, no tengan miedo. Aquí seguimos con ustedes». ¡Guau! Mi cerebro tenía que descifrar esto, porque si ahora la gente puede comunicarse de esta manera, necesito saberlo. Sabes, esto podría ser lo que necesito para poder compartirlo con la gente. Fui a casa, compré un libro llamado No hay muertos, no hay muerte de Tom y Lisa Butler sobre los EVP, y empecé a intentar grabar. Bueno, la buena chica católica Sandra se sacó un buen susto y dije: no debería estar jugando con esto. Algo anda mal con esto. Es una tabla Ouija. Es una tabla Ouija, básicamente. Sí. La cual, fíjate, también me la quitaron a mí cuando era niña. Obviamente. No puedes jugar con eso. No. Obra del diablo. Varios meses después, de hecho era un fin de semana de Halloween por allá del 2005. Estaba agotada de cocinar para los equipos de carreras. Solo comía en exceso, comía por estrés, ya sabes, la estaba pasando muy mal. Y me enteré de que hay un lugar llamado el Centro Omega en Rhinebeck, Nueva York, que tiene retiros maravillosos. Puedes tomar una clase de arte o lo que sea. Así que dije, me gustaría ir ahí. Hay caminatas en la naturaleza, spa, cocina vegetariana. Pensé que era un buen lugar para ir. Solo tenía este fin de semana libre. ¿Y quiénes estaban ahí? Tom y Lisa Butler enseñando psicofonías. Así que sentí que eran como las migajas de pan que me indicaban que tenía que asistir. Aterrada y sin saber qué hacía, me recibieron bien. Éramos 5 con Tom y Lisa, ministros espiritualistas. Ayudaron en la película White Noise, enseñando a Hollywood cómo grabar psicofonías. Pero ellos decían que los mensajes que llegaban eran siempre amorosos o graciosos. De acuerdo. Y ellos no sabían que se convertiría en una película de terror. Aún así, esto atrajo mucha atención a las psicofonías, y así la gente empezó a notar que esto era algo real. Durante ese fin de semana, hacíamos grabaciones y luego intentábamos escucharlas. Bueno, Tom y Lisa escuchaban muchas cosas en mis grabaciones. Yo no escuchaba nada. Decían que es como escuchar un idioma diferente. Debes conocer el idioma para entender las palabras. El cerebro capta el ruido de fondo, no las voces sutiles. Me dijeron cosas geniales de mis abuelos fallecidos. Pensé, qué bien, pero debo oírlo yo misma. Así que la última noche, antes de que la clase terminara al día siguiente, entré a mi cabaña sola. Estaba lloviendo a cántaros afuera. Sostuve mi grabadora digital en alto y me imaginé, de nuevo la imaginación, a mis tíos y mis abuelos a los pies de mi cama. Y muy humildemente pregunté si esto es real. Y ustedes están conmigo y se supone que debo ayudar a la gente a creer en el más allá. Les dije, necesito que intenten hablar muy fuerte y luego les daré las buenas noches. Así que dejé esta cosa grabando por solo 1 minuto y di las buenas noches. Lo reproduje y no tenía una computadora donde ponerlo para repetir los sonidos una y otra vez. En el segundo 46 se oía a un hombre: «Buenas noches, Sandra». Y luego, «Buenas noches, buenas noches, buenas noches». Eso me sacó un buen susto, por un lado, y me emocionó por el otro, porque de repente, ya sabes, escuchas sobre el velo entre esta vida y la otra. Es como si ellos pudieran verme, pero yo no puedo verlos. Así que estaba emocionada. Preocupada, me fui a la cama esa noche un poco asustada. Llevé mi grabación a la clase al día siguiente. Y las otras personas que estaban en la clase tenían a alguien muy importante que había fallecido, ya fuera un hijo o un cónyuge. Y todos pudieron escuchar mi grabación. Y pude ver en sus rostros la diferencia que hizo para ellos. Y fue eso lo que me animó a salir. No, públicamente, pero ya no tenía miedo. Hice esto con familiares y amigos, y empecé a asistir a conferencias sobre el más allá, y hacía grabaciones con personas que conocía ahí.
Y nos íbamos a una de nuestras habitaciones de hotel y prendíamos la regadera para tener sonido de fondo, porque me imaginaba que el agua era el ruido blanco que funcionaría. Y ahora estaba empezando a usar mi sentido psíquico junto con lo que escuchábamos. Nosotros oíamos palabras totalmente claras. Yo lograba verlos en mi mente y luego Alex, al ver las fotos, resultaban ser ellos mismos. ¡Wow! Vaya consuelo para esta chica que le tenía tanto miedo a morir, saber que seguimos viviendo. Así que por años seguí explorando cosas, muy entusiasmada. Pero con el tiempo dejé de hablar de ello por estar ocupada. Tenemos un negocio de banquetes para equipos de carreras. Y esa vocecita me superó y me dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién te va a escuchar realmente? No eres inteligente ni tienes un libro publicado. No estudiaste esto. ¿Quién te va a oír? Pero sabía que si escribía un libro, lo llamaría No morimos. Así es. Me encanta ese título. Y yo grababa todo lo que hacía, así que llevaba un diario de todo lo que hacía. Pero llegó el día, obviamente, porque aquí estamos en esta entrevista hoy, en el que en 2010 a mi querido papá, John Champlain, le diagnosticaron cáncer. 5 meses y murió. En esos 5 meses, mis cariñosos hermanos y yo nos convertimos en monstruos, diría yo. No pensé que fuera un monstruo, pero estoy segura de que ellos me veían así. Las discusiones que hubo sobre el cuidado de papá y las pertenencias de papá, y no reconocía a ninguno de nosotros. Fue feo, fue desagradable, no estaba previsto. Era la única soltera, los demás casados. Y así pude mudarme a Florida, estar ahí al lado de mi papá. Y luego lo mudaron a Connecticut, donde ellos vivían, y estuve ahí con papá hasta el final. Por amor, ¿verdad? Y ya. En el transcurso de todo eso, me tacharon de la hermana avara y narcisista y, ya sabes, no solo murió papá y pasé por ese duelo, sino que la relación con mis hermanos se perdió. Sabes, nunca pierdo la fe, pero aún no ha sanado. 1 de cada 3 hermanos en el mundo se deja de hablar al morir alguno de sus padres. Yo misma caí en una depresión muy profunda. No tenía pensamientos suicidas, pero realmente entendí lo que es querer irse para siempre por sentirse tan mal emocionalmente. Algo hizo clic en mí. Siempre he sido Sandra, sonriente y feliz, incluso con estrés o problemas, siempre optimista, de las que ven el vaso medio lleno. Alex, yo no era yo, era otra persona y, por alguna razón, decidí empezar a estudiar el duelo. ¿Por qué tiene que doler tanto? ¿Por qué pasamos por esto? Ya sabes, digo, todos bueno, espero que alguien que nos esté viendo o escuchando ahora mismo no haya pasado por el duelo, pero creo que es el peor dolor que cualquier ser humano llegará a sentir jamás. Terminé descubriendo un mundo de duelo que no conocía. Hay etapas de la muerte, también etapas del duelo. Pero, más allá de eso, descubrí que nuestra biología cambia cuando estamos de duelo. Tenemos estos neurotransmisores saludables que recorren nuestro sistema. Sabes, siempre pienso en un coche con todos los diferentes fluidos que un coche necesita para funcionar. Y estos neurotransmisores nos ayudan como seres humanos. Y descubrí que cuando estamos de duelo, perdemos bastantes de estos neurotransmisores, cosas como la serotonina y la dopamina, cosas así. Y explican la ira y la tristeza y no poder comer y no poder dormir o viceversa. Y pensé, por eso me siento tan mal. Bueno, luego decía que estos neurotransmisores también están a cargo de cómo se te presenta el mundo, tus centros de memoria, cómo percibes el mundo. Y ahí fue cuando me cayó el 20 porque estaba peleando con mis hermanos por cosas que ni siquiera pasaron. Podemos empezar el duelo antes de que alguien fallezca. Duelo anticipado se llama. Y por supuesto después de que alguien lo hace. Hay luto por muchas causas, no solo muertes.
Y todo empezó a tener sentido, de que estábamos trabajando con cerebros que no estaban sanos tratando de comunicarnos. Cuando piensas en alguien que es adicto a algún tipo de droga, algún tipo de sustancia, y luego se la quitas, ¿verdad? Le quitas esa sustancia, pasan por una abstinencia. Nunca les confiarías la información de tu cuenta bancaria, ni otras cosas que son tan importantes. El proceso de duelo es muy similar. Nuestra droga es el amor. Cuando eso se rompe, cuando ocurre el duelo, nuestro sistema se vuelve loco. Así que mi motivación para todo lo que hago al hablar de la vida después de la muerte y el duelo, y de comunicarnos con nuestros seres queridos y vivir una vida plena. Pero lo que hay en el fondo de todo esto es que no quiero que ninguna otra relación se destruya. Hay un enorme porcentaje de personas que se quitan la vida cuando están de duelo. Y pensé, tengo que hablar de esto. Terminé grabando un audio, titulado ¿Cómo sobrevivir al duelo? La gente todavía puede encontrarlo en YouTube. Ahí sigue. En realidad, no se trataba solo de mi proceso personal, sino sobre el duelo y diversas cosas útiles para subir los neurotransmisores, como salir un poco al aire libre, pasar tiempo con amigos y familia, abrazar a un perrito, estar en el presente y entender cómo funciona todo eso. Así que lo lancé al mundo cibernético. Ya sabes, lo puse en Facebook, donde solo tenía un puñado de amigos. Pero en 1 o 2 meses, más de 3,000 personas lo habían escuchado, y empecé a recibir correos de que no solo le cobraba sentido a la gente y les daba algo de comprensión, sino que Alex, las personas empezaron a decir, decidí no quitarme la vida gracias a tus palabras. Entonces, ¿cómo podría no compartir esto, verdad? Otro momento de revelación. Que si pudiera serlo bastante valiente y descubrir cómo publicar un libro, titularlo No morimos, y contarle a la gente todo lo que sé del más allá. Incluir en el capítulo 10 ese audio sobre el duelo, y el resto del libro trata de cómo tener una vida plena. Mientras estamos aquí, y le digo a todos, no tienen que comprar el libro si no quieren. En wednesday.com abajo. Pongan su correo. Dice que son capítulos, pero es el libro completo. Si logro que lean sobre el proceso del duelo, y eso sirve para salvar vidas y relaciones, lo haré. Es como un regalo para todos ustedes. ¿Sabes? Como católico en recuperación, ¿cómo logras un equilibrio? Porque hay mucha gente viéndonos y viendo nuestros programas que viene de un entorno muy dogmático. Tú sabes, una programación intensa. Tengo esa experiencia católica igual que tú. O sea, estábamos aterrados. Estaba en primer grado. Me enseñaron, me hablaron del infierno y el diablo. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Cómo? No quiero tener. En primer grado, ¿te imaginas a un niño de 5 años? Que le digan que si no se come su brócoli se irá al infierno y cosas así, era una locura. Pero para quienes nos están viendo o escuchando a escondidas, igual que hacías tú al principio, haciendo estas cositas sin que nadie en sus vidas, en su entorno, supiera que las hacían y están teniendo esta lucha interna con la programación que recibieron de niños y con el dogma de que, ya sabes, de todo esto, de todas estas reglas que les impusieron y equilibrando lo que tú sabías que era la verdad y lo que ayudaba a la gente y lo que era bueno. Y parece que, bueno, todo lo que me decían, ya sabes, siempre le digo a la gente que hay cosas geniales en la religión católica. Y obviamente Jesús era un tipo súper buena onda. Su mensaje se enredó un poquito en el camino. Los que tienen el poder lo cambiaron un poquito aquí y allá. El dogma religioso se basa fundamentalmente en el miedo. Yo le tenía un pavor inmenso a la idea de morir. Y la gente me decía, pues claro que tienes miedo de morir, es porque eres católico. Por ese motivo te sientes así. Entonces, ¿qué palabras le puedes decir a la gente que está luchando con esto en general para ayudarlos a alejarse de esa idea dogmática que ya no les sirve para nada, aunque les sirviera antes o a otros incluso hasta el momento de su muerte? Y la verdad es que eso está muy bien, pero a quienes estén buscando esa ruta alternativa de ideas y formas de pensar, como hicieron tú y yo, ¿qué consejo les darías? Bueno, gracias por preguntar. Antes que nada, creo que debe haber inteligencia en lo que creemos cuando empezamos a ver el panorama general de la vida. Y esto es solo, no quiero decir que es sentido común, porque pienso que crecimos creyendo todo lo que nos dice esa vocecita en nuestra cabeza. Y mucho de lo que dice esa vocecita es lo que nos dijo nuestra religión, nuestros padres
o los padres de ellos. Pero tenemos que empezar a cuestionarlo todo. Estamos girando a gran velocidad en medio de un universo que está en constante expansión. ¿No es así? Absolutamente todo lo que es tangible proviene directamente de diversos elementos básicos. Así que a veces me vuela la cabeza pensar que nos conectamos aquí, viéndonos, y ni siquiera estamos en la misma habitación, ¿sabes? Nosotros cuestionamos lo que llamamos realidad. Y si miramos las cosas a nivel cuántico, si pusiéramos una cámara en un átomo de nuestras células, veríamos que no hay nada sólido. Todo lo que somos es energía vibrante. Yo le pido a la gente que no crea en esa vocecita de negatividad. Vuelve a ser un niño cuando todo es posible y luego busca la inteligencia. ¿Qué tendría más sentido? Yo creo que todos somos almas divinas viviendo esta experiencia humana y que no morimos. En eso creo al 100% y nunca intento imponerles mis creencias a los demás. Si quieres adoptar lo que pienso, maravilloso. Si sientes que algo de esto te sirve hoy, tómalo. Si no es así, simplemente déjalo pasar. Ya sea que se trate de la religión o de los nuevos gurús que aparecen en YouTube. Hay muchísimos que dicen poseer la verdad absoluta. ¿Existe una sola verdad? Yo no lo creo. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es eso que te motivará a salir de la cama todas las mañanas? ¿Es creer en la reencarnación, tal vez? ¿Quieres ser una buena persona por eso? ¿O crees que serás castigado porque una religión te lo dijo? Si eso te empodera y te saca una sonrisa, ¡qué maravilla! Pero dudo mucho que lo haga. Creo que los seres humanos llegamos a cierta edad, tal vez porque pasa algo terrible, como que muere un ser querido, o nos diagnostican con una enfermedad, y nos empezamos a hacer la gran pregunta. Y cuando bajamos el ritmo lo suficiente como para estar presentes con nosotros mismos, y me atrevo a decir, si logramos meditar o encontrar ese momento de calma en la mañana al despertar, o justo antes de dormir, suceden cosas. Hay casi un 80% de personas que creen en la vida después de la muerte, pero es probable que un 80% de las personas no hablen de eso por el mismo miedo que yo sentía, porque la gente pensaría que somos raros, ¿no? No tenía idea, cuando empecé a abrir la boca, de cuántas personas me dirían que tuvieron algún tipo de historia psíquica o una experiencia cercana a la muerte. Ya te conté que yo trabajaba con equipos de carreras de autos. Tuve a un piloto de carreras, un campeón ganador que me confesó. Nunca le había contado esto a nadie, Sandra, pero cuando era más joven tuve un accidente automovilístico terrible. Y añadió, estaba en el hospital, en coma. Sentí que flotaba fuera de mi cuerpo. Mis abuelos fallecidos estaban ahí, dijo. Es un mundo que se ve muchísimo más real que el mundo en el que vivimos. Dijo, hizo que esta vida pareciera un simple sueño. Dice, me dieron a elegir, irme con mis abuelos o volver a la tierra. Y dijo, vi mi cuerpo, vi a mis padres y a mi hermano rezando junto a mi cuerpo y elegí regresar. Y por supuesto que lo hizo. Y estaba lleno de todos los tipos de dolor que sufren los seres humanos. Pero él dijo, como no le tenía miedo a morir, no le tenía miedo a vivir. Así que este hombre iba a correr, ya sabes, a 240 millas por hora y frenaba antes o después que cualquier otro. Y ganó un montón de campeonatos, porque no tenía ese miedo a morir. Por eso, en cuanto a las religiones o cualquier otra cosa, mi verdadera meta es lograr que no le tengamos miedo a la muerte, para que no le tengamos miedo a la vida. Así que cree en lo que tenga sentido para tu alma y ten en cuenta que hay más gente que cree de la que no. Y si no te parece lógico o si te suena demasiado raro o tú sabes, no tienes que adoptarlo. Hay muchísimas personas que son exmonjas y exsacerdotes. Hasta el mismo Vaticano ha investigado las psicofonías. Toda esta información realmente existe y a mí me gusta mucho conectar a la gente con este tipo de recursos. Sí, escuchaste que el Papa dijo hace poquito, el infierno es más bien una metáfora. ¿En realidad no es un lugar físico? Lo dijo literal hace unas semanas. Y como te podrás imaginar, los seguidores más
dogmáticos de la religión. No se lo tomaron muy bien, porque es uno de esos raros papas que tú sabes que fue puesto ahí más o menos para sacudir las cosas, para sacudir un poquito el sistema. Pero él dice, sí, es una metáfora. Y todos, ¿qué? Eso no es lo que nos han dicho los últimos 1000 o 2000 años. ¿Algo te quería preguntar? ¿Pruebas del infierno? El infierno para mí está aquí en la tierra. Esto es lo peor y es pésimo. Bueno, por mis investigaciones, lo que entiendo es, esta es una investigación histórica que he hecho tras hablar con muchísimos expertos, que el concepto del infierno lo tomó Constantino en el Concilio de Nicea y lo agregaron a la Biblia porque el infierno no existe en la Torá, no existe en el Viejo, en el Antiguo Testamento. No existe. Es que, y por favor, en los comentarios si me equivoco sobre la Torá, pero dice que cuando uno muere, simplemente es como que ya se acabó. Ellos no explicaron que simplemente te caías al suelo muerto. Te filtras en la tierra y ese es absolutamente el final de todo. Pero, según entiendo, la idea del infierno surgió cuando Jesús estaba predicando y no paraba de señalar un lago, diciendo, allá está este infierno, y resulta que en ese lago era donde la ciudad tiraba toda su basura y la quemaban. Y usándolo como metáfora, él decía, si ustedes no se portan bien, irán allá y se van a quemar para siempre. Y de ahí fue de donde surgió originalmente. Y después, Constantino y el Concilio de Nicea dijeron, eso está genial, eso nos puede servir. Así que lo metieron ahí. Y después Dante pintó lo que hoy conocemos como el infierno en el infierno de Dante. Es decir, el concepto del infierno lo creó un autor maravilloso que le arruinó la cabeza a la humanidad por mucho tiempo con ese cuento. Pero ese es el concepto del diablo y de los 7 niveles. Todo eso es de Dante, no es bíblico. Menciono esto porque me topo con estos datos al platicar con académicos, y esto me lo han confirmado muchísimos de mis invitados expertos en el tema. Todos me dicen, sí, claro, obvio que no. Al ver cómo armaron la Biblia de verdad, de pronto piensas, ok, todo esto tiene muchísimo más sentido. Pero quería preguntarte algo, porque tú has hecho muchísimas entrevistas sobre experiencias cercanas a la muerte. Has hablado con muchos que las han vivido, y yo también. Y quería que compartiéramos notas. Quería saber qué piensas de ciertos aspectos de las experiencias cercanas a la muerte más comunes, y de lo que yo he visto. Y te voy a contar una breve historia. El concepto del repaso de la vida. Supongo que a ti, que ha llegado a tus oídos. Sí, donde entras y para los que nos escuchan, entras, hay una habitación o algo, hay guías o tus padres o tus abuelos. Alguien está ahí y ves toda tu vida frente a ti. Y me han dicho que se parece a Minority Report. Si recuerdas cuando él movía las pantallas, algo así donde pones tu atención es donde tú no solo lo ves, de hecho entras en la escena, por así decirlo, y sientes tu propio sentimiento de cómo viviste el evento. Si estás lastimando a alguien y luego también sientes lo de la otra persona. Y tuve a un amigo mío que está en mi equipo y no creían en nada de esto cuando, ya sabes, estaban en el lado de los negocios y me llamaron y me dijeron, Alex, acabo de escuchar esto, escuché esta entrevista que hiciste, y eso del repaso de la vida. Hermano, me asusté mucho. Debo ser una mejor persona desde ahora para no tener que sentir el daño que cause a otros. ¡Qué poderoso es eso! Pensé, ¡guau! Eso fue lo que sacaste de ahí. Es increíble. Sentir ese gran poder. La reencarnación es el panorama general, pero el repaso de vida es como el bisturí preciso. Como que vas a sentir esto. Si lastimas a alguien, lo vas a sentir y viceversa. Si le hiciste mucho bien a alguien, vas a sentir eso del otro lado. ¿Es eso lo que te ha tocado aprender? Absolutamente. Solo quiero retroceder un poco sobre las experiencias cercanas a la muerte, porque hay muchísimas diferentes, ¿verdad? Seguimos conectados por un cordón de plata al cuerpo. ¿Lo has oído? Sí. Y sigue conectado con la experiencia cercana a la muerte. Así que creo que muchas creencias y sentimientos, y quizá creencias religiosas y todos siguen ligados.
Y entonces, por tantas formas en las que vivimos la vida, hay muchas diferentes experiencias cercanas a la muerte. Así que hablo por las cosas en común y, ya sabes, algunas personas tienen experiencias aterradoras, algunos que intentan suicidarse. No lo hacen por lo aterrador que vieron, sí, y entonces eso podría ser un sistema de preservación activo, ya sabes, para mantenerlos con vida. No lo sé. Pero una vez que cruzas por completo, hay algunas experiencias cercanas a la muerte por ahí que son iguales a algo de la gran información que tenemos sobre el más allá, ya sabes, las cosas fundamentales. Pero en su mayor parte sí, mucha gente ve una luz, ven un túnel, sienten amor incondicional, aquello en lo que creen, ya sea que Jesús o quien sea pueda aparecer. Hasta los ateos dicen que tienen una experiencia hermosa. Puede que no vean una figura religiosa, pero sí sienten ese amor. Y muchos ven a sus seres queridos. Realmente creo en ese repaso de vida. Lo describen a menudo como si fuera un cine Omnimax con muchísimas pantallas simultáneas. Es algo totalmente alucinante e inimaginable. ¿Sabes? Pueden ver frente a nosotros, detrás de nosotros, ya sabes, verlo todo. Y sí ven y sienten cómo trataron a otras personas. Así que creo que eso es algo bueno porque preferiría tener mi repaso de vida. Cada noche antes de ir a dormir y saber que puedo vivir conmigo misma si tengo que hacer esto de nuevo. Pero luego también logramos ver ese efecto dominó del bien que hicimos y hasta dónde llega. Y esa es una forma mucho más poderosa de vivir la vida. Hacer de la vida algo de servicio y marcar la diferencia para otros. Hazlo a tu manera. No hay que escribir libros ni tener podcasts, solo ser bueno y compartir. Pero sí, sobre el repaso de vida. Y nadie nos está juzgando, para nada. Justo eso iba a decir. No es para alterarse. Se trata de puro crecimiento espiritual. Todos nosotros estamos aquí en la tierra simplemente para poder aprender. El más allá es realmente algo genial. Luego hablaremos más a fondo de por qué lo creo así, pero esta es solamente mi humilde opinión personal. Para mí, Alex es un sitio fabuloso que creamos nosotros mismos con perritos, arcoíris, helados y nuestros seres queridos para lograr aprender todo lo necesario. Es algo verdaderamente maravilloso. Sin embargo, cuando algo es bueno todo el tiempo, puede volverse muy, muy aburrido. ¿A poco no? Así que para mí creo, ya sabes, no sé cuál es tu comida favorita, pero digamos que es pizza, ¿verdad? Y si eso es lo único que puedes comer por el resto de tu vida, ya no es especial. Así que imagino que en el más allá hay un letrero enorme, por aquí al planeta Tierra, más o menos como un parque de diversiones. Entras y te vas a olvidar de quién eres. Pero hay muchas experiencias y aventuras diferentes para el crecimiento del alma. Es básicamente como un juego en el que no hay riesgo de perder o morir. Pero a pesar de eso, se siente muy real. Entonces, como si queremos ser valientes, ya sabes, no se nos da la valentía, se nos dan situaciones aterradoras para poder volvernos valientes. Sí, Pero luego nos olvidamos de quiénes somos. Y entonces creo que llegamos a cierta edad. Se muere un ser querido, empezamos a hacer estas grandes preguntas. Y de pronto es como, oye, ¿sabes qué? Yo elegí esto. ¿Ok? Estés donde estés, no importa la edad que tengas, estás en el lugar perfecto. La culpa, creo, es una pérdida de tiempo, porque nuestro yo de antes en la vida hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Así que este es el momento. Sí, adelante. sí. Solo intervengo un segundo. Se me vino a la cabeza que mucha gente tiene un problema con eso, tipo, nos estamos retando para crecer. Y es como, ¿por qué te pondrías en situaciones tan dolorosas y a veces situaciones horribles para crecer? Y justo de repente algo me vino a la mente que es como, bueno, cuando vas al gimnasio, estresas tus músculos, te lastimas los músculos. Estás literalmente desgarrando las fibras musculares con dolor para crecer. Ahora, no es tan extremo como muchas de las cosas por las que pasará un ser humano en su vida.
Pero como analogía, estás literalmente yendo a un gimnasio, agarrando pesas pesadas, levantando más de lo que normalmente se supone, de lo que normalmente haces en tu día a día para hacer crecer tus músculos, para que se vean más grandes, hacerte más fuerte, pero sin la presión, el estrés, el peso que te tira hacia abajo sin desgarrar, literalmente desgarrando tus músculos a nivel micro para crecer. Y luego, cuando terminas, ¿qué pasa al día siguiente? Estás adolorido. Y dependiendo de qué tan en forma estés, podrías estar muy adolorido, podrías no poder moverte o sí. Es lo mismo, así que la Tierra es más o menos como nuestro gimnasio. Y nosotros planeamos nuestras rutinas en la vida. Como, ¿quién va a ser nuestro entrenador? ¿Quién va a ser? ¿Qué clases vamos a tomar? ¿Vamos a tomar pilates y yoga? ¿Vamos a tomar natación y boxeo y kick? Ya sabes, todo eso. Planeamos todas esas cosas, ¿sabes? Y si alguien puede asimilar eso, pues lo hacemos ahora mismo en nuestra vida. Vamos a un gimnasio para hacer ejercicio, para ponernos en forma, o incluso salimos a correr. Yo me pregunto, ¿por qué alguien querría correr? Realmente me parece algo ridículo y sumamente doloroso. Tengo muchos amigos que corren 5 millas de forma constante y no puedo evitar pensar, ¿por qué querrían dañar sus articulaciones de esa manera tan innecesaria? ¿Por qué lastimar tus articulaciones? Pero es porque buscan desarrollarse, crecer y retarse a sí mismos, porque estar sentados en el sofá ya no les basta. Creo que esto refuerza un poco lo que dijiste. Sí. Y no creo, Alex, que lo planeemos todo. No lo creo, porque aquí pasan cosas verdaderamente espantosas. Ya sabes, si un padre pierde a su hijo por algo horrible, no puedes decir, ay, el niño lo planeó, ¿verdad? O sea, dile eso a un padre. Es difícil. Si eso empodera al padre, yo jamás le quitaría eso. Pero creo que llegamos a un punto donde ocurren adversidades. Podríamos tener un propósito de vida, pero pueden pasar cosas. Ya sabes, podemos elegir tirarnos en paracaídas, ¿verdad? No todos lo hacen. Ya sabes, podrían pasar cosas. ¿Quién sabe? No necesariamente tirarse en paracaídas, pero creo que todo lo que aprendemos, y como dijiste, el gimnasio, la escuela, ya sabes, la Tierra es un gimnasio para el alma. Todo lo que aprendemos y cada forma en la que crecemos puede marcar la diferencia con otra persona. Yo soy muy creyente de devolver los favores. El gran Zig Ziglar dijo, no recuerdo la cita exacta, pero tendrás todo lo que quieres en tu vida si ayudas a otras personas a conseguir todo lo que quieren. Todo se trata de servir a los demás. Yo no podría estar aquí contigo hoy, de no haber pasado por cosas dolorosas en el pasado. Y yo, absolutamente, no estoy molesta con mis hermanos. Mucha gente piensa, ay, seguro está molesta. No, hacemos lo mejor que podemos. Alguien sabio me dijo que nuestras relaciones son como círculos, como que pueden separarse en la parte de abajo y luego se vuelven a unir. ¿Es en esta vida? ¿Es en el más allá? No lo sé. Si absolutamente nada de eso hubiera ocurrido, yo no estaría buscando respuestas hoy, ni tendría el libro o el podcast que logra impactar positivamente a tantas personas actualmente. Exacto. Pasaste un infierno con tus hermanos. Es el ejemplo perfecto, sin duda, en ese momento difícil al perder a tu padre. Si no hubieras pasado por ese infierno, no serías quien eres hoy. Te ha endurecido, te ha forjado en la persona que eres en la actualidad. Nos guste o no, mirándolo en retrospectiva dices, sí, eso tiene todo el sentido. Pero cuando estás en el fuego siendo forjado, no es divertido. No es para nada divertido. Pero he pasado por muchas, ya sabes, por muchas cosas en mi vida, mucho trauma en diferentes áreas de mi vida también. Y al mirar atrás digo, no cambiaría nada. Es fácil decirlo desde este punto, mirando atrás, es muy fácil decir, sí, claro que tenía que pasar por eso. Pero cuando estás en el lodo, cuando las balas te pasan por un lado, te quedas como, ¿en serio? ¿Es esto de verdad? Y aún ahora, seguro te pasa, seguro tu vida no es color de rosa, ni que todo funciona a la perfección. Ante estos momentos te preguntas, a ver, ¿qué me está tratando de enseñar esto? ¿Qué me está tratando de decir esta persona? ¿Estoy yo aquí para enseñarles a ellos? ¿O ellos están aquí para enseñarme a mí? ¿Cuál es la situación? No. ¿Por qué me pasó esta situación a mí? Y yo siempre lo veo a través de ese cristal. No siempre. La verdad es que llego a esa conclusión muy rápido.
Somos humanos. Sabes, a veces sabes, sí tienes esas reacciones impulsivas, pero me he dado cuenta de que en lugar de tomarme 4 meses, tal vez me tome un par de horas, adentrarme en eso y decir, ya veo, se ha acelerado. La conciencia se ha acelerado bastante, al menos en mi vida, así es. Podemos ser responsables o ser una víctima. Así es como yo lo veo. Y no me refiero a que si la gente es víctima de alguna cosa horrible que pasó, no ese tipo de víctima, sino solo cuando te pasan cosas, ¿sabes? Un gran ejemplo es cuando se te poncha una llanta, ¿no? Dirías, ay, me voy a enojar mucho por la llanta. Es perder el tiempo, mejor decir. Soy responsable por no revisar las llantas. Eso te da un nuevo pensamiento. Es empoderador vivir. Así, siendo responsable de lo malo. Nos aleja de culpar a otros. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos crecer con esto? ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Qué pensarías de esto? Porque se me ocurrió esta idea y me quedé pensando. Y ya había escuchado esta idea antes, pero esta analogía como que se me ocurrió donde los eventos que te pasan en tu vida no tienen carga negativa ni positiva. Y te explico por qué. Simplemente es lo que es. Digamos que tienes un accidente de auto, ¿no? Tú y yo tenemos un choque laminero, ¿no? Solo un golpe leve. Mal día para nosotros, ya sabes. Ay, Dios, mi auto tengo que ir con el mecánico y lidiar con el seguro. Mal día para ti y para mí, ¿no? Entonces asociamos el evento con un resultado negativo porque nos va a causar problemas y apagar un montón de cosas. Pero para el mecánico es un gran día. El mismo accidente, 2 perspectivas muy distintas. Él puede alimentar a su familia y ayudar a la gente, mientras que para nosotros fue como, Dios mío, mira lo que nos pasó. Es el mismo evento, con 2 muy diferentes energías. ¿Tú qué opinas? Antier, mi mamá y yo íbamos manejando. Estábamos como a 1 hora de la casa y de repente empiezo a oír un ruido muy fuerte. Ella tiene una camioneta Suburban muy grande. Y yo pues me orillé y miré debajo del auto y había una especie de correa de metal colgando, raspando contra el pavimento. No sabía qué hacer. Ay, Dios mío, no estamos cerca de casa. Empezamos a llamar a varios lugares y gracias a Dios por el iPhone, ¿no? Puedo ver qué talleres mecánicos me quedan cerca. Había uno a 3 millas y nos dijeron que la lleváramos. Pues no solo la arreglaron en tiempo récord, nos presentaron a una persona ahí cerca que rentaba autos y que pudimos usar por un día. Nos cobraron bien poquito. Habría pensado que sería mucho más. Habría sido muy peligroso seguir manejando. En conclusión, Alex, toda esta experiencia restauró por completo la visión que yo tenía sobre la humanidad. Claro que sí. Tu fe humana. Mi fe en la humanidad. Mucha negatividad se oye en las noticias, pero encontrar gente buena que además encontraron un problema en uno de los frenos. Así que arreglaron los frenos y más, a buen precio. Sí, restauró mi fe en la humanidad y me fui de esa situación pensando, y mi mamá también, como hay muchas cosas buenas en el mundo, no lo olviden. Totalmente. Sabías que hay cosas negativas, pero hay bondad en la gente. Y solo tienes que pedirlo y la gente está para ayudar o hacer la llamada. A la gente le encanta ayudar. La verdad es que sí les gusta ayudarnos. Pero estamos programados para hacerlo, literalmente como especie. La razón por la que sobrevivimos y nos volvimos el depredador supremo, por así decirlo, en este planeta, es porque trabajamos en equipo. A diferencia de muchos otros animales del reino. Tú, sabes, nos juntamos en tribus, crecimos, empezamos a ayudarnos mutuamente, empezamos a compartir información. Es parte de nuestra naturaleza y de hecho recibimos una recompensa, un pico de endorfinas cuando ayudamos a las personas. Hubo un estudio que no me acuerdo qué universidad lo hizo, donde le daban, ya sabes, un billete de $100 a 10 personas cada uno y les decían, puedes ir a gastarlo en lo que quieras o puedes regalarlo, depende de ti. Y las personas que fueron y lo gastaron en sí mismas. No sintieron, estaban como felices por un segundo por comprarse algo padre, pero luego se esfumó. Pero la gente que lo regaló tuvo como este subidón continuo de endorfinas por ayudar a otro ser humano. Y es muy poderoso porque está literalmente en nuestra programación, en nuestro ADN, el ayudar a la gente. Se siente genial.
Tienes razón, los medios solo venden negatividad para mantenerte con miedo. El mundo no se va a acabar pronto. Siempre han pasado muchísimas cosas locas a lo largo de la historia, y así es exactamente como funciona la realidad. Eso es lo que este gimnasio nos hace. Pero también hay muchísima bondad, y cuando empiezas a conocer gente, a hablar con la gente, en el fondo de su ser, todos quieren lo mismo. Quieren amar y ser amados. Quieren poder mantener a su familia. Quieren divertirse. Quizás quieren ayudar a la gente, o sea, en el fondo, estas son cosas esenciales que no importa dónde estés, qué cultura tengas en el mundo, quieres amar y ser amado, punto. Cuando no hay amor, surge mucho de lo negativo por no saber lidiar con ello. Quizá por la forma en que fueron criados y cosas así. Así que es un gimnasio fascinante en el que vivimos. Cierto. Y hasta yo, y estoy segura que tú también, cuando despertamos por la mañana, olvidamos quiénes somos, lo que hemos hecho y la diferencia que marcamos, porque seguimos en el gimnasio levantando pesas. Y como dijiste, sabes, creo que ya no nos tardamos tanto a veces en darnos cuenta, pero sí me puedo poner de malas. Sí, totalmente. Podría culpar a otros, pero me digo, espera, retrocede. Sí, ¿sabes qué? Mis hijos saben perfectamente qué botones presionar, vaya que sí. Uf, conocen esos botones de maravilla. Muy bien que lo saben. Es parte de la niñez. Exacto, lo sé. Ahora, una cosa que sí mencionaste fueron las SM negativas, y me encanta hablarlo porque no hablamos tanto de las experiencias cercanas a la muerte negativas. He tenido quizá unas 2 o 3 de más de 120 o algo así en el programa, porque no son muy comunes, según tengo entendido. No son algo muy común, pero esto es lo que yo entiendo y me encantaría escuchar tu opinión sobre ellas también. Lo que entiendo es que lo que me han dicho los que han tenido experiencias cercanas a la muerte es que muchas veces su sistema de creencias hizo que tuvieran que pasar por lo negativo. Son como si me moría, no me sentía bien. Entonces tenía que ir a este lugar infernal. Ninguno de ellos, según tengo entendido. Y tal vez me equivoco. Seguro que hay quienes se quedan allí. No es como que van al infierno o a un lugar infernal, ven demonios o lo que sea que les pase mientras están ahí abajo y luego regresan. Aterrados del más allá. Eso en general no pasa. No lo he escuchado. Puede que haya 1 o 2 casos por ahí, pero no lo he escuchado. Por lo que yo entiendo como he escuchado, tuve a una señora que vino. Ella fue a este lugar oscuro. Era como sabes, una ciudad apocalíptica. Era realmente malo. Demonios por todas partes, muchísimas cosas negativas. Y ella me dijo, yo estuve ahí como unos 7 días. En su mente, en esta experiencia, me dijo 7 días, pero después yo solo dije, ya solo quiero salir de aquí. Lo siento, solo necesito ayuda. Y en ese momento apareció una luz y todos los demonios se esfumaron. Toda la energía negativa se dispersó. A veces es Jesús, a veces un ángel, ya sabes, es Miguel o alguien así. Y se la llevaron arriba y de pronto ya está en un lugar mucho más positivo. Ya sabes, ¿es algo así con lo que te has topado en tus SM negativas? Exactamente con lo que me he topado y creo que aún estamos conectados. Entonces, nuestras propias creencias nos estorban. Y como el señor que me contó que intentó quitarse la vida y que vio algo espeluznante, dice que lo sacudió para querer vivir. Así que sí creo que hay unas historias realmente interesantes de personas que han tenido algunas. Bueno, no han sido buenas personas en el planeta Tierra. Y entonces ahí van en la experiencia cercana a la muerte y puede que haya truenos y un infierno y oscuridad. Pero por instinto, ya sea que recen o digan perdón, de pronto ahí está ese puntito de luz y se hace grande y es como, nosotros siempre estamos aquí. Esto es algo con lo que lidias, ¿sabes? Pero ese amor está ahí para todos. Así que no creo que nadie se quede atrapado, de verdad que no. Y pasa exactamente lo mismo. Si eres, digamos, un ateo y tienes tu experiencia cercana a la muerte y te das cuenta que hay algo, una vez que por fin fallecen y lo ven todo, ¿sabes? De hecho hay muchas historias de ateos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que ahora creen, ¿sabes? Y entonces sea lo que sea que nosotros hay mucho más, supongo, es lo que quiero decir. Y es un universo tierno y amoroso en el más allá. Nadie se queda atrapado en ningún lado. No hay juicios. Y nuestros seres queridos están ahí,
sanos, bien, en su mejor momento, ¿sabes? Podemos elegir la edad que queremos, la salud que queremos. Hay animales también. Ay, claro que sí, los animales están justo ahí. Nuestros animales también están ahí. Nuestros compañeros peludos. Es esta, como dicen, una de mis historias de SM favoritas. Y es solo un pequeño detalle de un ateo que fue al otro lado y cuando llegó ahí, Jesús apareció y él no creía en Jesús. Digo, obvio había escuchado de Jesús, pero nunca creyó en Jesús. Y Jesús estaba vestido de traje, un traje de negocios, con el cabello hacia atrás. Y él dice, Jesús, ¿por qué estás vestido de traje? Le dice, porque tú eres un hombre de negocios. No me habrías tomado en serio si no me vistiera así. Y él no paraba de reír. Y Jesús, o sea, Jesús apenas. Siempre digo que Jesús es el hombre más trabajador, el que más trabaja en el mundo del espectáculo. Siempre aparece, ¿sabes? Especialmente en las experiencias cercanas a la muerte en Occidente que he escuchado. He tenido en las de Oriente, he hablado con Shiva, ya sabes, y Buda, y muchos otros, Kuan Yin y un montón de otros maestros ascendidos de diferentes personas, Yogananda, que vendrán a una experiencia cercana a la muerte. Lo que me lleva al siguiente punto es que, según tengo entendido, cada experiencia cercana a la muerte, y tú lo has insinuado, está hecha a la medida para la persona, está diseñada a la medida para que te sientas cómodo al entrar. Así que si es el abuelo el que te hace sentir que el abuelo está ahí, si es la abuela, si es Jesús, si es tu perro, lo que sea, si es un ángel, si es un guía espiritual, lo que sea que te haga sentir cómodo pasando por esto. Es un proceso muy chocante salir de esta experiencia hacia aquella. Cuando pasas eso es lo que la gente no entiende. O sea, está hecho a tu medida, es algo completamente personalizado para ti. Pero claro, sí hay cosas en común que suceden, ¿verdad? La mayoría, no todos, tienen repasos de vida. La mayoría, no todos, van y visitan ya sabes, una ciudad o un templo o cosas por el estilo. Tengo entendido también que siempre hay un punto de no retorno en las experiencias cercanas a la muerte. Como que no puedes pasar de esa puerta, no puedes pasar de eso, no puedes cruzar hacia el jardín. Si pasas, no vuelves. Entonces, ¿qué opinas de todo lo que acabo de mencionar? Estoy totalmente de acuerdo. De verdad, creo que son maravillosas y me encanta cómo dices hecho a la medida. O sea, si eso no es un universo amoroso, exacto, diseñado a la medida solo para ti. Sí. Lo que realmente me fascina de todo esto es encontrar evidencia verídica, ya sabes, esa clase de evidencia que es totalmente comprobable. Ya sea gente que conoce a sus bisabuelos o a alguien que no sabían que existía y regresan y tienen esa experiencia, o esas personas que están en una mesa de operaciones sin ningún signo vital y que pueden leer los gafetes. Hay una historia muy chistosa que seguro no fue nada chistosa en su momento que escuché, y era una mujer que se quedó sin signos vitales ahí en su propia tina. Era una mujer muy robusta. Y uno de los paramédicos no fue nada amable. Esta mujer recuerda toda la experiencia. Ella leyó el gafete. Ella fue a buscar a las personas que la habían salvado para agradecerles, y luego se volteó hacia esa persona y pudo repetir exactamente lo que le había dicho. La desconcertó por completo. Pero sean responsables. La gente es gente, sin importar su tamaño o padecimientos. Si murieron. Tienen dignidad. Aún estando muertos. Correcto, pero ¿no es increíble? Ella fue y le reclamó a esta persona. ¿Aún muertos? Sí. Entonces, desde tu investigación, Sandra, ¿qué entiendes tú por nuestros guías espirituales? Porque ese es un término que se dice a cada rato, eso de guías espirituales. ¿Y cuál es la diferencia entre un guía espiritual y un ángel y nuestros familiares y cosas así? ¿Puedes explicar un poco de lo que te has topado en tu investigación con respecto a qué son los guías espirituales y cómo nos ayudan y nos guían? Me apasiona brindar evidencia real del más allá para que podamos vivir plenamente, demostrando que nuestros seres queridos siguen aquí con nosotros. Existen muchísimas pruebas al respecto, pero hablando sobre los guías, yo creo que tenemos un pequeño equipo que trabaja con nosotros y creo que tenemos a un mero al que conocíamos antes de venir aquí y tuvimos una pequeña plática con él. Y voy a entrar en esta vida, y estas son las cosas que quiero hacer. Esta es la diferencia que quiero marcar. Personalmente lo creo de todo corazón, porque la verdad es que yo no quería aceptar esta misión, Alex, simplemente porque no creía en nada de estas cosas.
Pero quién sabe, trabajé muchísimo haciendo el banquete para estos equipos de carreras. Una de las carreras más pesadas que hicimos fueron las 24 horas de Daytona. Así que me quedaba despierta como 46 horas seguidas, trabajando sin parar, dándole de comer a 1.500 personas, llevando comida a 20 pits diferentes para los mecánicos. Y luego la gente que venía a la carpa, que los de allá arriba dijeron: «Oigan, mírenla, aguanta bastante. Vamos a darle esta tarea. Ya saben, le da miedo morir, así que vamos a darle con todo ahí». No sé, pero el hecho de que tenemos a alguien que nos conoce y nos ama, que siempre estará a nuestro lado, con ese amor incondicional del que hablan en las experiencias cercanas a la muerte, que de verdad nuestro cerebro y nuestra mente no logran comprender. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo se siente, pero que hay alguien con nosotros todo el tiempo que nos ama y que no nos está juzgando y está ahí para que triunfemos. Y podríamos vivir toda una vida y nunca llegar a hablar con ellos, ni saber que están ahí. Y ese amor nunca termina. Así que creo que eso es algo bastante maravilloso para pensar, y luego también dependiendo de dónde estemos en nuestras vidas. Digamos todos esos años que estuve cocinando para los equipos de carreras, tal vez tenía unos guías divinos que tenían mucha experiencia haciendo eso. Hay veces, y sé que tú las has tenido, que has tenido esos momentos de revelación que de repente dices: «Oye, ¿de dónde salió eso?». Esa es una gran idea. Parecen ser pronunciados con nuestra propia voz. No lo creo. ¿Son guías o seres queridos? Aún así, su voz suena como la nuestra. Por eso quizás no se sienta diferente, crees que eres tú. Pero además de tener a los guías, creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectar con su propia alma divina. Yo trabajo mucho con un medium de trance que se llama Scott Milligan. Y para quienes no lo sepan, él cierra los ojos y fusiona el amor del más allá. Como en la película Ghost. Exacto, sí, ese tipo de cosas. Sí, pero esto durante los últimos 7 u 8 años he sido muy cercana a este amigo Scott Milligan. Y por más de 25 años, desde que era adolescente, se involucraba en estos círculos, las llamaban sesiones espiritistas, ya sabes, y con el tiempo llegó al punto donde las personas hablan a través de él y no de forma tenebrosa. Se hace con amor. Y así casi todos los viernes. Desde el 2020 hemos estado haciendo algo que llamamos En los brazos de la eternidad. Primero cerramos los ojos y Scott tiene una voz muy suave y guía a todos a enviar sanación al mundo. Y luego él se queda callado mientras suena la música. Y normalmente el 99% de las veces es un caballero llamado Eric quien habla a través de él. La primera vez que escuché sobre esto fue durante un retiro. Yo ni siquiera sabía que algo así existía. A veces oyes de gente que dice estar canalizando a la Virgen o incluso a Jesús. Scott afirma que eso es algo que no se puede comprobar de forma científica. No es que ellos no existan realmente, pero ¿no podría ser todo un simple invento de la mente? ¿Cierto? Podría ser, ya sabes, no lo sabes porque ya sabes, nosotros los humanos creemos que a menudo pasa. Pero durante todos estos años y para cada viernes nos adentramos en las pláticas más maravillosas donde la gente en Zoom puede hacer preguntas sobre la vida y la muerte y el más allá. Nunca hay duda, nunca hay un «e». Es como hablar con el ser más sabio de la historia. Dice: «Hablo por muchos, con mi voz». Me siento verdaderamente humilde cada semana al realizar preguntas profundas sobre el más allá. Si él no conoce la respuesta a algo, simplemente trae a un experto para que nos responda. Ha habido veces, muchas veces, que la gente escribe una pregunta en la caja de preguntas y respuestas en Zoom. Ahora somos solo Scott, yo y la gente en Zoom. Soy la única que puede leer las preguntas que la gente escribe. Nuestro amigo del más allá, Eric, quien murió a finales de los años 1800, así que tiene una forma de hablar muy formal. Él sabe las preguntas antes incluso de que yo las lea. Ojo, Scott tiene los ojos cerrados. No hay nadie más ahí. Esos son momentos de no inventes, ¿qué te digo? Y no solo eso.
Ha habido ocasiones donde, de nuevo, los ojos de Scott están cerrados y alguien entra y hace una pregunta. Este amigo del más allá puede trabajar como medium y hablar de un hijo fallecido y dar pruebas de que siguen vivos, hasta evidencia de lo que esa persona está haciendo en ese momento. Se me pone la piel de gallina tantas veces a la semana al ser testigo de algo así, y luego hasta yo misma, ya sabes, parece demasiado bueno para ser verdad. Hay una escuela buenísima llamada el Arthur Findlay College en el Reino Unido y puedes tomar clases y diferentes cosas. Así que me tomé un par de semanas y tomé una clase de trance así como de ¿qué es esto? Y ahora las hacemos con Scott en línea, porque ya sabes, los tiempos cambiaron en 2020. ¿Y cómo podemos llegar a la mayor cantidad de gente? Pues por Zoom, ¿no? Y así, hasta para mí misma, es a donde quería llegar originalmente con esto. Es que si es alguien del más allá, tenemos que poder comprobar su existencia. Así que este señor Eric ha dado su identidad y cuándo vivió, y todo eso ha sido verificado. Hasta hay un hombre nativo americano llamado Estrella de la Mañana que habla a través de él, y su vida ha sido comprobada y habla totalmente diferente, ¿verdad? Incluso en estado de trance, Scott ha hablado idiomas diferentes que él no conoce, y es que esa es la inteligencia del mundo espiritual. Pero el motivo por el que mencioné esto es porque los seres humanos podemos conectar con la naturaleza divina de nuestra propia alma, y hay algo que la gente llama escritura automática. Y puedes tener una pluma en mano sobre el papel o estar en tu computadora. Es una forma maravillosa de mantener una conexión con alguien que falleció, incluso si crees que eres tú mismo el que teclea de regreso. Creo que a nuestros seres queridos les toma tiempo poder comunicarse de esta manera, y a nosotros bajar la guardia y entrar en ese rincón de nuestra imaginación para ser capaces de hacer una pregunta y luego responder por escrito como si fueras ellos, y con el tiempo podrían ser ellos. Bueno, te digo esto porque pasa lo mismo cuando podemos supuestamente canalizar a personas que han vivido, pero no solo eso, también la naturaleza divina de nuestra propia alma. Entonces, aunque sí creo que todos tenemos guías, Alex, me he tomado tiempo para simplemente calmar mi mente, ya sabes, ir a ese lugar feliz. Tengo días malos. Sí me pasa, como a mucha gente, y digo, a ver, necesito un consejo, ya sabes, ¿qué puede ayudarme en este momento o qué puede ayudarme a ayudar a otros? Y entonces yo solo estoy presente y de repente las palabras me llegan a la mente y las escribo conforme las escucho. Y al abrir mis ojos para leerlo, me sorprendo mucho. Muy seguido encuentro palabras complejas que ni siquiera sé que existen en nuestro idioma. Son frases muy profundas que yo jamás diría por mi cuenta. Cuando lees un buen poema, o ves una obra de arte, o escuchas una canción, sientes que tiene inspiración divina, se te pone la piel de gallina, ¿verdad? Sientes esa conexión. Bueno, pues saliendo de las puntas de mis dedos con palabras que solo voy escuchando, y las tecleo según las oigo y luego las leo, y siento esa misma sensación. Así que no sé, ¿es Sandra? ¿Es mi alma? ¿Es alguien trabajando a través de mí? La verdad es que, al final de cuentas, no importa, porque lo que hace es moverme de aquí, de este punto, a otro lugar. Regresar a un punto de convicción y de saber que no estoy sola, y de creer que la vida es mucho más de lo que vemos, y que hay más de mí de lo que yo misma sé. Entonces, es una respuesta muy larga a tu pregunta de los guías espirituales, pero creo que hay todo tipo de fuerzas que trabajan con nosotros, pero sin negar quiénes somos en realidad. Podemos conectar con esa divinidad de nuestra alma. Qué hermoso. Y como para seguir con el tema de los guías espirituales, el otro concepto que he escuchado en las experiencias cercanas a la muerte es el consejo divino, el consejo de ancianos, como una sala con un grupo de ancianos, que son por lo general seres de luz o no son familiares. En general son guías espirituales, pero como que no lo son. Son como esos chicos o chicas con los que te sientas y dices, bueno, voy a bajar a la tierra, y muy bien, vamos a preparar lo que quieres aprender. Vamos a hablar de estas cosas a grandes rasgos. Yo digo, está bien, quiero aprender sobre el valor, quiero aprender esto, quiero aprender. Esta vez quiero ser alguien famoso y rico solo para ver cómo lo manejo. Le responden que sí será famoso, pero a los 29 años lo perderá absolutamente todo y deberá resurgir. Él dice, eso suena genial, hagamos eso. Será un viaje increíble, y eso es lo que hace el consejo divino para armar esta especie de plano del alma.
un plan del alma en las experiencias previas al nacimiento que he escuchado. Pero me encantaría saber qué piensas del consejo divino y su papel en nuestra vida, y si es algo a lo que podemos acceder durante nuestro viaje. Creo que sí podemos. No creo que importe si sabemos con quién estamos hablando. No creo que importe si sabemos los nombres de los guías espirituales. Puedes ponerles un nombre si quieres, o viejito amoroso. No todos con los que he hablado mencionan el consejo, pero ellos. Cierto. Ha habido mucha sensación de que hay otras presencias o una luz que se siente más brillante. Sí, hay algo más en la habitación. Sí. Correcto. Así que realmente creo que ellos están ahí con nosotros. Sí, lo creo de todo corazón. Sí, estamos hechos a la medida para este viaje. Exacto. Contamos con este gran equipo espiritual que ha trabajado siempre con y para nosotros y está ahí apoyándonos. No tengo ninguna duda, aunque no los escuche tan seguido. Pero sí creo firmemente que hay un grupo completo que está aquí velando por nuestro éxito y que nunca están lejos de nosotros. Creo que incluso nuestros seres queridos fallecidos pueden tener un pie puesto en nuestro mundo y otro pie en el otro mundo espiritual, mientras ellos siguen creciendo y aprendiendo. Todo lo que no logramos terminar aquí en la tierra, podemos experimentarlo allá. Pero no dudo de que no solo está el consejo ahí, sino que podemos explorar otras cosas. Si queremos aprender a comunicarnos de vuelta a la tierra, podemos. ¿Queremos viajar en el tiempo y ver algo de hace 1000 años? Podemos ir a los pasillos del conocimiento y descubrirlo. Creo que allá hay mucho por descubrir. No hay presión, solo alegría, dar y recibir amor y explorar maravillas. Es un estado de libertad y paz absoluta. Pero tampoco hay que apresurarse para llegar, porque no quiero que nadie olvide esta vida. Ganamos muchos puntos al vivirla. Oh, sí. Como bromeo siempre, todos quieren ir al cielo, pero no justo ahora. Correcto. ¿Alguna vez viste la película Más allá de los sueños con Robin Williams? Sí. Vi. Stephen. ¿Stephen? Sí, Stephen es un buen amigo mío. Sí, claro. Stephen Simon. Stephen Simon. Stephen Simon. Sí, el Productor. ya subió, cada vez más vieja. Sí, sí. Sí, y él habla con su esposa de esta manera, usando la escritura automática. Sí. Habla diario. Él escribió ese libro. Exactamente. Es un alma tan hermosa. Y algo que te iba a preguntar es sobre la idea, porque, a mi entender, la película acierta en muchas cosas. Digo, la parte del infierno, que es muy del infierno de Dante, cuando ella baja al infierno y todo eso, pero la parte donde él crea su propio mundo, en el más allá hecho de pintura al principio, y luego poco a poco se vuelve más real, y él podía comer de todo, y todo estaba hecho de pastel y ya sabes, todo ese tipo de cosas, su perro está ahí y todo eso. Y él dijo en una línea, o creo que Cuba Gooding Jr., su guía, dijo, oh, aquí hay suficiente espacio para que todos tengan su propio mundo. Eso es lo que tú también has entendido, que incluso cuando tus familiares, tus seres queridos están en el otro lado, han construido su propia experiencia. Si quieren jugar golf, construyen el mejor campo de golf del mundo y juegan golf hasta el cansancio. O si están, seguro que Prince y Michael Jackson están dando un concierto por ahí arriba, ya sabes, cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo, como su alma es tan grande, una parte de ellos podría estar aquí abajo contigo. O una parte de ellos podría estar, ya sabes, siendo contactada por un medium mientras juegan golf. Y eso es difícil de entender para nosotros. ¿Tiene sentido? Lo creo al 100%. Cuando hablaba del chico en trance, Eric, él dice, estoy aquí contigo y mi esposa piensa que estoy sentado con ella. Exacto. Disfrutando de un lindo día de verano. Eso es, podemos crear lo que queramos. Y si queremos una casa grande, estar con nuestros seres queridos. Podemos hacer varias cosas a la vez. Podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es decir, hay historias fenomenales incluso de 2 hijas que tienen una lectura con un medium en lados opuestos del planeta y su madre se manifiesta al mismo tiempo para las 2. Exacto. Pasan cosas increíbles. Una parte de ellos nos acompaña mientras siguen disfrutando su vida. Y hoy es la frase: allá no existe el concepto del tiempo, solo se es. Sí, y eso es difícil de entender. Así que no están lamentándose, esperando a que cruces. No, es como un abrir y cerrar de ojos y ya están juntos. Pero ese
Ese concepto del tiempo no existe. Sí creo que nos va a encantar lo que encontremos. Y mi consejo para todos es que simplemente se queden en el momento presente. Habrá un momento en el que cerremos los ojos por una última vez aquí. Entonces será como quedarnos dormidos por la noche y los abriremos y nuestros seres queridos estarán a nuestro alrededor y seguiremos siendo nosotros. Lo único que no nos llevamos, lo siento, es esa mente negativa, esa que siempre se queja. Sí, esa se queda aquí en la tierra. El ego se queda aquí, aquí. Sí, me encanta eso. Sandra, te haré las preguntas que siempre les hago a todos mis invitados. ¿Qué es para ti una vida plena? Que no te detenga esa vocecita, ese pequeño ego, conectar con nuestra alegría, sea lo que sea, que te haga feliz y poder expresarte al compartirlo. Y puede cambiar a lo largo de tu vida. Y no está totalmente prediseñado. No lo vas a encontrar allá afuera en alguna parte. Se tratará de buscar en tu interior lo que te hace feliz, volver a ser ese niño pequeño y compartirlo con tus amigos. Así que creo que una vez que podamos explorar, y pueden ser cosas diferentes, compartirlo con los demás. Justo como explicaste, ya sabes, cuando hacemos algo por alguien más, lo bien que nos hace sentir. Vivir la vida con verdadera pasión. Para poder ayudar a otros es la gran clave. Para mí eso lo significa todo. Si pudieras volver al pasado y hablar con la pequeña Sandra, ¿qué consejo le darías? No seas tan dura. Ay, por Dios mío, muy santo. No seas tan dura contigo misma. Eres única. Yo era una niña gordita. Siempre he batallado con mi peso. Así soy yo, ¿verdad? Pero eres hermosa. Eres única. Ámate a ti misma. No escuches tanto lo que dicen los demás. ¿Sabes? Sigue persiguiendo tu sueño. La magia es real. De niña quería mover la nariz como en hechizada y hacer magia. Claro, claro. Sí, pero esa magia es real. Ya sabes, pasa más tiempo siendo feliz. Y sí creo que como almas podemos crear lo que queramos, Alex. Pero creo que como humanos también podemos. Puede que no se manifieste tan rápido, pero cuando vivimos y nos sentimos felices y cuando esparcimos un poco de gratitud, digo, eso como que le da un impulso turbo a que las cosas pasen cuando agradecemos por las cosas. El agradecer por lo que aún no llega atrae cosas realmente sorprendentes. Somos mucho más poderosos de lo que creemos. ¿Qué es para ti Dios o la fuente? Dios o la fuente. Bueno, creo que mucha gente dice que es la luz y la luz para mí es energía. Diferentes tipos de energías pueden ocupar exactamente el mismo lugar físico. Actualmente, todos estamos conectados por Internet y estamos rodeados constantemente de ondas de radio, de televisión y de muchísimas señales de GPS. Pero lo que realmente nos da la vida, esa energía vital, para mí representa a ese Dios, esa fuente divina que fluye a través de absolutamente todo, recordándonos que todos estamos conectados. A veces rezo y creo que probablemente es por haber crecido como católica. No me imagino, ya sabes, a un señor con barba ni nada por el estilo. Sí. Pero yo solo digo, ya sabes, tú que estás ahí, que me amas y me escuchas, necesito ayuda. Pero es esa luz, es ese amor que nos conecta a todos, del cual todos somos parte y que nunca muere. E incluso cuando ya no tenemos un cuerpo físico, la energía nunca se destruye. ¿Qué es el amor? Oh, el amor no se puede describir. Yo creo que no. Se puede sentir, se puede compartir, puede traer una sonrisa. Y creo que cuando a alguien le preguntan sobre el amor, el sentimiento es lo que se apodera. Sabes, tengo a mi mamá aquí mientras envejece. Es una mujer fabulosa y pienso en ese amor y pienso en algunas de las maravillosas mascotas que he tenido, los amores de mis vidas, y puedo sentirlo, pero poder ponerlo en palabras, la verdad no lo creo.
pero sí creo, por todas las historias de experiencias cercanas a la muerte que he escuchado, que tomas ese pequeño sentimiento que es tan grande y lo multiplicas por 1.000 millones, y eso es lo que sentimos cuando cruzamos al otro lado. ¿Cuál es el propósito último de la vida? El propósito fundamental de la vida. Siempre digo que la vida entera es una educación para el alma, pero creo que hay algo mucho más profundo que eso. Creo que es nuestro propio viaje personal de dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos, a través de nuestros propios intereses y nuestra propia aventura, y nuestros dolores y lo que hemos superado. Es marcar la diferencia para otros viajeros mientras estamos aquí. Bien dicho. ¿Dónde puede la gente saber más de ti y de tu gran trabajo? Qué amable de tu parte. La página wedonti.com es la base de todo. Justo ahí puedes encontrar mi podcast y también mi canal de YouTube. Y ahora hay alrededor de 450 entrevistas que he tenido con maravillosas. Damas y caballeros, todo sobre diferentes razones para creer en el más allá. Hace 4 años, iHeartRadio y Coast to Coast AM, nuestros amigos George Norrie y Tom Danheiser, el productor, me pidieron crear un programa llamado Shades of the Afterlife, que no está en YouTube, que está en tu canal de podcasts favorito o en tu aplicación favorita. Y ese programa es un poco diferente. Aunque hay algunas entrevistas con invitados, la mayor parte soy yo informando sobre diferentes razones para creer en el más allá. Así que encontrarás cosas como electricidad, fenómenos de voz electrónica, los diferentes tipos de mediums, la experiencia cercana a la muerte, visiones en el lecho de muerte, transcomunicación instrumental, niños que llegan a esta vida sabiendo mucho más, reencarnación. Dios mío, hay muchísimas razones para creer en el más allá, y ese programa Shades of the Afterlife es mi bebé, es mi orgullo y mi alegría. Lo edito a la perfección. Trato de quitar cada y cada pausa porque quiero que suene muy fluido. Y hace muy poco hice un episodio. En uno de los segmentos reúno a las personas con sus seres queridos, fallecidos con mi formación en hipnosis, ya sabes. Así que me gusta informar sobre todas las grandes personas que hacen grandes cosas y hablar de todo lo relacionado con el más allá. Y he tenido a muchísimas personas para las que realmente ha marcado una diferencia. Así que, wedonti.com. Sí, eso es todo. ¿Algún mensaje final para el público? Mi mensaje de despedida sería que justo a tu alrededor en este momento, y me refiero a en este preciso momento, tienes a personas, seres queridos, a tus guías que quieren que tengas la mejor vida posible. No seas tan duro contigo mismo. Estás en el lugar, momento y edad ideales. Todo es perfecto. Tómate un momento y guarda silencio en tu mente. Confía en que no estás solo, que tu vida importa, que eres único en tu clase, eres perfecto. Y, en conclusión, hay personas que necesitan escuchar tus palabras. Así que da un cumplido. Si estás con alguien y necesita ayuda con algo, eres sabia, más sabia de lo que crees y la indicada para esto. Sandra, eres una mujer maravillosa. Gracias por venir y por todo tu gran trabajo para despertar al mundo. Lo aprecio muchísimo. Gracias.